Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por el tiempo, Señor, que hoy, Señor, tus hijos hemos dispuesto, Señor, para recibir esta enseñanza, para recibir esta segunda clase, Señor, de lo que es la escatología bíblica. Agradecemos porque creemos y estamos seguros de que tu Santo Espíritu está en este lugar, dándonos sabiduría, abriendo nuestro entendimiento. Yo oro por cada uno de los alumnos que están aquí, por cada una de las familias que están aquí representadas, y también oro por las personas que nos ven a través de la internet. Sabemos que allí también hay hombres y mujeres que tú, Señor, le estás hablando a través de estos estudios bíblicos. Bendecimos, Señor, el Instituto Bíblico de la Iglesia del IN, Señor, lo bendecimos, Señor, y damos gracias porque es un medio, Señor, para que el cuerpo de Jesucristo se siga expandiendo, Señor, sobre la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar de materia. Repaso. Nuestra materia, ¿cómo se llama? Nuestra asignatura de este trimestre. Escatología. ¿Qué es la escatología? Pues la escatología es el estudio de todo lo que son las cosas, de los temas relacionados con los últimos tiempos. Entonces, escatos, último, logos, de logía, logos es estudio sobre lo último, sobre las cosas eventos que van a porvenir. Eso ya lo vimos, estoy haciendo un repaso. Voy a conectar aquí. Empezábamos a hablar sobre la escatología. Decía de que la primera, para poder entender todas las profecías que aún falta por cumplirse, porque hay profecías ya cumplidas, pero hay unas que todavía no se han cumplido. Entonces, para poder interpretar las profecías que aún faltan por cumplirse, es necesario comprender una profecía que está en el Antiguo Testamento, que muchos teólogos, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Muchos estudiosos de Dios consideran que es la más importante. Y si es la más importante, ¿creen que nosotros como hijos de Dios, estudiosos de Dios, no tenemos que estudiarla? Claro, la tenemos que estudiar, y eso es lo que estamos haciendo, la estamos estudiando. Entonces, que es la más importante del Antiguo Testamento. Y esta profecía es conocida como las 70 semanas de Daniel. Dígalo, repítalo conmigo, 70 semanas de Daniel. Esa es la que vamos a empezar a estudiar. Por lo tanto, esa profecía fue entregada, fue dada al profeta Daniel. El profeta Daniel se encontraba en Babilonia. Esto fue en el 539 a.C., mientras que él estuvo en cautiverio en Babilonia. Recuerda que estuvimos hablando de este tema, hicimos una reseña histórica, que estuvimos hablando un poco sobre esto, y en esa reseña histórica vimos que Daniel había sido llevado en cautiverio por el imperio, ¿cuál? ¿Qué imperio? Imperio de Babilonia. Yo les pregunto porque quiero que ustedes, así cuando entre más pregunte, ustedes van a aprender mejor. Entonces, ¿qué imperio era? ¿Y cuál era el rey? El rey Nabucodonosor. Ese rey los lleva en cautiverio, se los lleva para Babilonia, y Daniel estará muy joven. Se cree de que posiblemente tendría unos 15 años cuando se fue llevado a Babilonia, y muchas personas fueron llevadas a Babilonia. Daniel, él era un hombre estudioso de Dios, un hombre de oración, eso lo vimos, ¿no? Un hombre que oraba y le pedía a Dios, y entonces esos estudiosos de Dios, ¿hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Dios le revela a Daniel como estudioso de Dios, él empieza a orar, y en esa oración, él junto con el estudio de la palabra, estudiando la profecía que había escrito el profeta Jeremías, había escrito años anteriores, pero en muchos años, había escrito de que ellos iban a estar en cautiverio por una cantidad de ¿cuántos años? 70 años iban a estar en cautiverios en Babilonia, y él estaba aproximando la fecha de los 70 años. Se cree que más la suma de sus años más los 70, pues ya tenía una bastante edad avanzada, estaba anciano, pero ahí Dios le envía la revelación. ¿Por medio de quién? Vamos. Ya lo acabamos de ver en el trimestre anterior. El ángel, ¿cómo se llama el ángel? El ángel Gabriel les envía, porque este ángel es el ángel mensajero. Él también le trajo ese mismo mensaje a quien, a una muchachita que estaba joven. ¿Cómo se llama? María también fue el mismo que trajo ese mensaje. Entonces ese mismo ángel le trae un mensaje diciéndole que Daniel era muy amado.
¿Por qué era muy amado? Porque no se perdía ninguno de los programas reality shows que daban en la tele. No, era muy amado porque era un hombre de oración. Él dice que estaba derramando su ruego, estaba orando en súplica, en ayuno, estaba orándole a Dios, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados y por el pecado de su pueblo en general. Porque ellos entendían que habían sido rebeldes. Ellos estaban allí pasando estas circunstancias porque Dios los estaba como enjuiciando porque habían sido muy rebeldes e idólatras. Se parece un poco parecido a nuestra realidad hoy en día como cristianos rebeldes e idólatras. Y algunos dirán, pero no, yo no estoy adorando imágenes. No, pero a veces el tiempo que tú le quitas a Dios y se lo da a otra cosa, eso es idolatría, mi hermano. No voy a entrar aquí. Lo que quiero decirles es que él estaba siendo muy amado y Dios le envía esa palabra y el Espíritu, el ángel, viene a traerle una revelación y abrirle el entendimiento. Ya hice una pequeña reseña histórica, no hablo de la división del imperio, porque eso ya lo estudié la semana pasada, la división del reino, ¿sí? Eso yo ya lo expliqué la semana pasada, pero hoy vamos a empezar a entender. Entonces decíamos de que Dios le reveló anticipadamente cosas que van a acontecer, pero se las reveló todo lo que el pueblo de Israel le iba a vivir a lo largo de la historia, e incluyendo lo que todavía no han vivido. Ha sido revelado. Ahora lo van a entender mejor. Y la profecía consta de estas 70 semanas. Cada semana representa 7 años. Y es un poco decir, ¿cómo que una semana 7 años? Eso lo vamos a empezar a estudiar hoy, ¿vale? Esto quiere decir que la profecía abarca un periodo de 490 años. ¿Queda claro hasta aquí? La leímos para poderla comprender. Daniel 9, 20, 27. Vamos a leerlo todos. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Estaba hablando Daniel y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego. Ve que la oración no era una oración cualquiera. Dice que derramaba mi ruego, ¿sí? Delante de Jehová mi Dios por el monte santo y mi Dios. 21. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea el ángel, a quien había visto en la visión del principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. ¿Cuál es la hora del sacrificio de la tarde? Se cree que son las 5 de la tarde, más o menos la hora del sacrificio de la tarde, ¿vale? Yo les digo todas estas cositas porque es que cuando yo empecé los estudios bíblicos, alguno dirá, hermano, tú eres como muy escuelero, alguna persona dice, pero es necesario. Claro. Hay gente que de pronto no lo sabe todo y necesitamos aprender. Por lo tanto, yo voy a decir muchas cositas que son importantes porque necesitamos aprender. Todos necesitamos aprender. Entonces digo estas cositas para que vayan tomando algo, vayan agarrando y ustedes van tomando nota. El que es astuto ya tenía que haber escrito esto. Y me hizo entender. ¿Quién le hizo entender? Gabriel. Dice que vino para darle... A él vino con grisencia, al principio vino con dolorse, vino a la hora del sacrificio, dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, ¿a quién le está hablando? El ángel, ¿está hablando a quién? A Daniel. Dice, he salido para darte, ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Entonces el ángel vino para darle sabiduría y entendimiento. Dios lo mandó a eso, exclusivo, y a explicarle algo. Entonces, 23, al principio de tus ruegos, él estaba orando, fue dada una orden. Dios dio una, ¿qué? Orden. Vale, fue dada una orden y el ángel se encargó de llevarle esa orden. Y yo he venido para enseñártela, porque la orden Dios la dio, pero necesitó que el ángel viniera a explicársela, a enseñártela. Y dice, porque tú eres, ¿qué? Muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Y empezamos, nos metemos a hacer escatología. Estamos haciendo escatología, estudio de lo que es de la palabra. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel, ¿sí? Jerusalén. Sobre tu pueblo Israel, perdón, Israel, sí, sobre tu pueblo Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Entonces, ¿para quién está dirigida esa profecía? Para los judíos, para
Jerusalén para el pueblo de Israel, ¿vale? Y dice, y también para tu santa ciudad. Dice, para terminar la prevaricación, o sea, para que se acabe el pecado y poner fin al pecado, ahí dice, y expiar la iniquidad, pagar el precio, el que ha pagado, el Padre que ha pagado y ya queda expiado esa iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Quién lo va a hacer? El Señor Jesucristo es el que va a traer esa justicia perdurable en el milenio. A partir cuando empiece el milenio va a traer esa justicia que es perdurable para siempre, ¿vale? Dice, y sellar la visión y la profecía. ¿Por qué sellar la visión y la profecía? Porque ya en el tiempo del Señor Jesucristo ya no habrá más profecía. Ya no hace falta si estamos con Él. ¿Están entendiendo? Dice, y ungir el santo de los santos. Esta lo vamos a corregir más adelante, esta palabra la vamos a interpretar porque necesitamos explicar de que Jesucristo no necesita ser ungido. Es Él el ungido y por lo tanto Él como ungido, cuando se plante en el lugar santísimo, Él el ungido ungirá el lugar santísimo. ¿Vale? ¿Queda claro? 25. Sabe pues y entiende. Entonces, por favor, vamos a ponerle cuidado a esta profecía para que entienda. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, o sea que se va a dar una orden para salir a edificar a Jerusalén. ¿Por qué hay que edificar a Jerusalén? Porque estaba destruida. ¿Quién la destruyó? ¿Quién? Nabucodonosor la destruyó y estaba destruida, ¿verdad? Queda claro. Entonces hay una orden para ir a construirla, ¿vale? Entonces, ¿quién va a dar esa orden? El rey. El rey, para que no se complique, el rey Artajerjes, ya lo vamos a ver, pero es el que da la orden. Dice, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías. ¿De quién es que Mesías está hablando? De Jesucristo. Dice, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí hay una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque Él las une, 7 semanas más 62 semanas, las une hasta el Mesías, las une. Entonces 7 más 62 son 69. O sea que significa que desde la salida de la orden hasta la muerte de Jesucristo, ¿sí? ¿Habrán cuántas semanas? 69 semanas, ¿vale? 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza en los muros en tiempos de angustiosos. Entonces, como se ha dado la orden para ir a construir Jerusalén por manos de Zorobabel, se construyó, se edificó el templo, por manos de Esdras se reedificó un poco lo que es la parte religiosa, el sacerdocio, y por parte de Nehemías se construyó la ciudad, los muros y las puertas. ¿Queda claro? Entonces dice de que Nehemías, y lo van a estudiar ustedes en casa porque yo les voy a dar la cita bíblica hoy, la leeremos, la estudiaremos, pero ustedes la repasarán. Nehemías, cuando fue dada la orden, se levantó Sanballat, Tobías y unos siervos amonitas y se levantaron contra ellos, y dice la palabra de que ellos estaban construyendo y con una mano tenían que tener en una espada y con la otra mano tenían que ir trabajando. Dice que hasta se bañaba con ropa. Eran tiempos angustiosos. Cuando se reconstruyó el muro fueron en un tiempo récord de 52 días y fueron un tiempo récord, pero todo eso aconteció en un tiempo angustioso. Entonces dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos ¿qué? Vale. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces, ¿eso cuándo ocurrió? Pues que en el año 33, cuando muera el Señor Jesucristo, se quitó la vida. O sea, ya se sabía, la palabra enseñaba de que el Mesías iba a ser quitado. Dice, mas no por sí. No por sí, esto lo explicaremos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Esto ocurrió? ¿Sí? ¿Cuándo ocurrió? En el año 70 después de Cristo fue destruida Jerusalén. Por manos de orden del emperador Vespasiano, envía a su hijo el emperador Tito, lo envía y destruye a Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En el año qué? 70. Entonces la palabra ya está enseñando todos esos acontecimientos que sucedieron. Profecías cumplidas. Y ahora vienen las que no están cumplidas. Y dice,
y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Qué pasa con esta ciudad de Israel y con los judíos? Pues que hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Claro que han seguido las devastaciones. ¿Qué pasó con Hitler? Acá, casi 6 millones de judíos los exterminó prácticamente. Entonces vemos que hasta el fin, y siguen consiguiendo, porque es algo. ¿Por qué sucedió esto? Porque sencillamente ellos rechazaron a Jesucristo, al Mesías lo rechazaron, a Jesucristo lo rechazaron, y a partir de ahí pues han tenido unas devastaciones que la misma palabra y la historia nos enseña que han estado viviendo. 97. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí vamos a parar. Por otra semana. ¿Cuál es esa semana? La semana que no se ha vivido todavía, que estamos esperando, que va a acontecer. Nosotros no la estamos anhelando, ¿no? Digo que estamos esperando, va a acontecer, porque va a acontecer cuando la iglesia sea arrebatada. En ese momento se da inicio a esta última semana, que es la semana que está haciendo falta, la semana 70, que es la semana de Daniel, y es la semana de la gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Cuánto será? Entonces dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? ¿Quién confirmará el pacto con muchos? El anticristo. El anticristo va a confirmar el pacto con muchos. Va a haber un pacto de paz, que va a haber mucha paz y mucha armonía. Dice, confirmará con puntos. Y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Nos está enseñando de que en Jerusalén, allí va a volver a estar el templo. Ahora el templo no está, allí se encuentra la cúpula de la roca, una mezquita musulmana. Durante muchos años estuvo el templo de Salomón, y la que construyó Herodes el Grande, ¿sí? Ese Herodes reconstruyó ese templo, y fue destruida en el año ¿qué? 70 después de Cristo. Eso allí se construyó una mezquita musulmana hace aproximadamente unos 500 años, que se llama la cúpula de la roca, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que allí, en la cúpula de la roca, eso va a desaparecer, y allí va a estar otra vez el templo. Esas son profecías que se tienen que cumplir. Otra de las cosas que nos dice que la profecía, esto va a ser en Jerusalén, en la capital. ¿Cuál es la capital hoy en día? Tel Aviv. Pero por muchos siglos ha sido Jerusalén. Pues volverá otra vez a ser. Mira que ya inclusive Trump, antes de salir, volvió y puso su embajada. Estas cosas a veces hay que verlas, mirar, porque es un acontecimiento. Él antes de salir sacó y puso la embajada, y la quitó de Tel Aviv y la llevó ¿para dónde? Para Jerusalén, porque allí va a ser otra vez la ciudad, y allí donde va a tener todo esto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces dice, por otra semana confirmará el pacto por mucho, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Significa de que volverán otra vez a hacer sacrificios. ¿A quién? ¿Quién hace sacrificios hacia Dios? Los judíos. ¿Cómo? Sacrifican los animales, los corderitos. Ya lo hemos estado estudiando en soteriología, y sacrifican esos animales que los ponen, y ellos hacen esos sacrificios para Dios. Pues ese tiempo va a volver otra vez a haber sacrificios. Y entonces dice, después con la mansedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién se va a levantar? El desolador. ¿Quién es? El anticristo. Hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces el anticristo se va a levantar y va a decir, ya no hagan más sacrificios. Ahora me van a adorar a mí. Ya no le hagan más sacrificios para adorar a Dios. Ahora me van a adorar a mí. Y eso es lo que está diciendo la palabra, de que el anticristo se va a levantar en el lugar santo, allí en el templo, para poner allí bueno, y eso es un tema que lo iremos avanzando más adelante. Por lo tanto, la profecía y su aplicación, escriban. Un poco de contexto, empecemos a desarrollarla. La profecía y su aplicación. La profecía y su aplicación. Primer punto, la profecía está dirigida a la nación de Israel. La profecía está dirigida a la nación de Israel. Daniel 9, 24a.
Daniel 9, 24a. Lo leemos todos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? De que esta profecía ha sido dirigida para la nación de ¿qué? De Israel. Ha sido dirigida para ellos. Y la palabra nos lo enseña en Daniel 9:24 de que las 70 semanas van a estar determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Voy a parar un momento aquí. Porque alguno dirá, ¿cómo así que semanas y años? Y eso no lo entiendo, voy a parar un poco. Entonces, acuérdese que ya lo estuvimos explicando la semana pasada, de que la semana representa, una traducción, una interpretación, y no fue la correcta. Nuestra interpretación viene de la Biblia, una Biblia original, y en la interpretación se ha escrito como semana. Y lo vamos a ver que la profecía se cumplió al pie de la letra y no en semanas de días. No se cumplió en meses. No se cumplió en semanas, en días, no se cumplió en meses, en semanas, sino se cumplió en años. Al pie de la letra se cumplió en años. Ahora nosotros estamos adelante. Cuando esto se escribió, no había pasado, pero nosotros que estamos por el valle de la iglesia miramos hacia atrás y vemos la historia, vemos que la profecía se cumplió fue en años. Entonces vemos que la interpretación no es de semanas, sino de periodos de tiempo de años, de 7 años. Eso lo voy a estudiar más adelante, ¿vale? Segundo punto, la palabra semana viene del hebreo chabúa. La palabra semana viene del hebreo chabúa y del griego hepta, que significa 7. La palabra semana viene del hebreo chabúa y del griego hepta, que significa 7. Entonces, ¿qué significa en el hebreo? ¿Cómo significa? Chabúa. ¿Y en el griego cómo significa? Hepta. ¿Y en castellano cómo significa? Semana. Estamos traduciendo. Entonces en hebreo chabúa, en griego hepta y en castellano semana. Pero ese significado de semana lo que significa es 7. El significado real es 7, no semana, ¿vale? Ahora, cada semana o chabúa representa 7 años. Cada semana o chabúa representa 7 años, coma. Y si yo le estoy colocando esas comillas ahí, ustedes lo pueden hacer también. Cada semana o chabúa representa 7 años. Por lo tanto, coma. Cada semana o chabúa representa 7 años, coma. Por lo tanto, coma. La profecía abarca un periodo de 490 años. Un periodo de 490 ¿qué? Años. Entonces la profecía desde que se dio la orden abarca un periodo de 490 años. En la Biblia encontramos algunos ejemplos. En la Biblia encontramos algunos ejemplos donde la palabra chabúa, esta palabra, es utilizada para hablar de 7 años. En la Biblia encontramos algunos ejemplos donde la palabra chabúa es utilizada para hablar de 7 años. Si las personas no llegan a escribir, tomen una foto a la pantalla y ahí se va poniendo al día. Tomen fotos y verá que ustedes cuando lleguen te van poniendo al día. Esto es una manera también para poder aprender. Voy a pasar lámina. Entonces vemos que en la Biblia encontramos algunos ejemplos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Les dejo ahí para que vayan copiando si quieren. Lo que vamos a empezar a ver a partir de ahora es que vamos a mirar si en las escrituras nos enseña de que esa misma palabra que se utilizó con el profeta Daniel se utilizó en otras partes de la Biblia dándole la misma interpretación. Y la misma Biblia nos va a enseñar que no se refería a semanas de días, sino a periodos de 7 años. ¿Queda claro? Primer ejemplo. Génesis 29, 25, 27. Vamos a leerlo todos. Génesis 29, 25, 27. Leemos todos. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Vamos a leerlo todos, por favor. Venida la mañana,
he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Mira aquí, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros, ¿qué? 7 años. Vea el ejemplo, cumple la semana por el servicio que haga. Vamos a explicar un poco el contexto de esto. ¿Alguien sabe de qué están hablando aquí? Levántelo los hermanos, los que no tienen ni idea. No pasa nada, por favor. Por favor, no, yo también necesité los que no tienen ni idea de qué es lo que estábamos hablando aquí. Pues vamos a explicarlo, ¿vale? Para poder entender. Entonces, lo que ustedes primero como estudiosos de Dios tienen que saber de que el pueblo judío pues viene de unos patriarcas. ¿Cuáles son esos patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Este texto que nos está hablando de uno de esos patriarcas, Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, nuestro texto está basado en él. ¿Qué pasa con Jacob? Hablemos un poco de esto. Tienen que aprender, ustedes tienen que aprender todo esto. Jacob fue un hombre, pues, que eran 2 hermanos con Esaú, y en el momento del nacimiento ya decía que en el vientre ya había hasta lucha entre ellos 2. Jacob engañó a su hermano Esaú, ¿sí? Y por un plato de lentejas le ha vendido, ¿qué? La primogenitura, eso lo saben, ¿no? Pero también engañó a su padre. En el momento de su muerte, Isaac no podía ver y lo engañó para que la bendición que le tenían que dar al primogénito, porque el primero que había salido del vientre había sido Esaú, la iba a recibir Esaú. Por lo tanto, lo engañó para él poder recibir esa bendición. Y él, siendo un engañador, salió desterrado porque su hermano se lo quería cargar, o sea, lo quería matar. Eso dice la palabra, lo quería matar. Entonces él salió como a 1000 y pico de años, de kilómetros a distancia, y volvió otra vez a donde venía su padre, para Ur de los Caldeos, donde ahora hoy es Irak. Fue otra vez para allí, y allí se encontró con su tío, un tío Labán. Y él, estando allí con Labán, él se enamora de Raquel y le dice de que él quiere trabajar por ella. En el tiempo de antes no es como ahora. Antes había que pagar para poder conseguir a la chica, tenía que trabajar y ganárselo y pagar una dote. Entonces, con la dote, ¿ya han pagado todos dotes aquí por sus esposas? ¿No? La deben, ¿eh? Bueno, que en el tiempo de antes, pues así, él tuvo que pagar 7 años de trabajo para poder conquistar y tener a su esposa, en este caso a Raquel. Y en ese tiempo, pues resulta de que no me digan cómo sucedió. Lo que no sé es, lo que dice la palabra es que lo que él está reclamando aquí es de que le hace un reclamo a Labán y le dice: tú me has engañado. Mire, un engañador que ha estado engañando, ahora se ve cómo lo están engañando a él. ¿Por qué lo ha engañado? Porque resulta de que en la noche que él tenía que presentarse, ir a dormir con su esposa, ese momento con la que él le había dado, pues le metieron gato por liebre. Bueno, lo que le hicieron es el cambio, hicieron el cambiazo, dicen en Colombia, decimos el cambiazo, hicieron el cambio y le dieron fue a Lea. En la mañana, cuando él se despierta, se da cuenta que no es Raquel, sino que es Lea. Entonces él, todo ofendido, va y le hace el reclamo a Labán y le empieza a decir que qué pasó, que yo hice el trabajo, mi esfuerzo de los 7 años de trabajo lo hice fue por Raquel y no por Lea. Entonces él le dice que no era, que en la costumbre de allí pues no era normal de que la menor se casara primero, sino la mayor no podía quedar sino casarse la mayor, y eso, entonces por esa razón. Bueno, entonces él le dice: no te preocupes, cumple la semana, cúmplela. Ahora vamos a ponerle la palabrita en hebreo. ¿Cómo se predica? Cúmplela la chabúa, que tengas conmigo otros 7 años. O sea que cumple otra vez esa chabúa, ese periodo de tiempo de 7 años, y te voy a dar a Raquel. ¿Ha quedado claro? Vamos a explicar otro ejemplo. Levítico 25:8. Levítico 25:8. Lo vamos a leer todos. Y encontrarás 7 semanas de... ¿7 semanas de qué? De años.
Está diciendo 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Alguien sabe de qué está hablando aquí la escritura? ¿No? Pues aquí está hablando del jubileo. ¿Alguien sabe qué es el jubileo? Pues los que no saben, vamos otra vez a explicarla, porque para eso estamos, para aprender, ¿no? Dios le había dado al pueblo de Israel y le había dicho de que la tierra era de él. Él los había sacado de Egipto y los había llevado a una tierra, la tierra prometida. Dios le dio esa tierra, pero la tierra no se podía vender a perpetuidad, porque la tierra era de ¿qué? De Dios. Entonces él sabía de que muchos, y en las circunstancias de la vida, muchos judíos, ¿sí?, o el pueblo hebreo, tenían que vender sus tierras, porque estaban pasando situaciones económicas muy difíciles, y entonces le entregaban las tierras a sus mismos hermanos, otros se las compraban entre ellos mismos. Pues en este pasaje nos enseña de ese tiempo de jubileo, de que Dios había destinado de que pasaban 7 periodos de 7, que serían 49 años, esos periodos de tiempo, y que en el año 50, que es el año del jubileo, el año próximo a las 7 semanas, ellos podían recuperar otra vez sus tierras. Lo podían hacer, y eso es una ley para los judíos, todavía sigue sucediendo. El año del jubileo podían recuperar otra vez sus ¿qué? Sus tierras, sus pertenencias. Muchas de las situaciones tan difíciles que vivían, que hasta ellos mismos se vendían como esclavos y necesitaban recuperarse, pues en el año del jubileo volverían otra vez a recuperar. Entonces había hablado, dice, contará 7 semanas. ¿Eran 7 semanas? No, eran 7 periodos de 7 años, que son 49 años, y en el próximo año era el año del jubileo. Repitan, jubileo. Vale, pues eso es lo que nos está enseñando la escritura. Entonces vemos aquí 2 ejemplos de que la palabra nos enseña, de que la escritura misma nos enseña de que utilizaron la palabra ¿qué? Chabúa, la utilizaron para referirse a ¿qué? A semana. Pero la misma escritura que nos enseña a nosotros, nos enseña de que son 7 periodos de tiempo, son periodos de tiempo de una semana, de un periodo de tiempo de 7 años. ¿Queda claro? Amén. Por favor, yo espero que me hayan entendido aquí, y si no lo entienden, vean este vídeo 2, 3, 4, 5, 6, las veces que haga falta para que lo puedan entender en su mente. Porque así de eso se trata la escritura. A veces nos confunde, pero si la podemos interpretar, vamos a ver. Entonces ustedes van a ser juiciosos y la van a seguir repasando, ¿sí o no? Tercero, tiene que pasar 70 semanas para que termine el castigo de Dios sobre Israel. Entonces, tercer punto, tiene que pasar 70 semanas para que termine el castigo de Dios sobre Israel. ¿Cuántas semanas van cumplidas hasta ahora? ¿Cuántas? 69 semanas. Está haciendo falta una semana. ¿Cuál es la semana? ¿Cómo es conocida esa semana? La de la gran tribulación. ¿Vale? Yo voy haciendo preguntas porque así van aprendiendo. Daniel 9:24. Tiene que pasar 70 semanas para que termine el castigo de Dios sobre Israel. Dios está teniendo un trato con su pueblo. Y en los últimos tiempos, el libro de Apocalipsis nos enseña de que van a ser atacados, que los van a rodear por el oriente, por el occidente, por el norte, por el sur, los van a atacar. Y no solamente eso, sino dice que hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y vemos el ejemplo que hablé más tarde de Adolfo Hitler, que venían contra los judíos y una exterminación que estuvieron haciendo. Fueron dispersados de sus tierras, volvieron a recuperar sus tierras en esta era. En el 1944 volvieron y le dieron otra vez las tierras al pueblo judío para poder otra vez reconstruir. Dime, Carlitos. En 1948. 48, gracias por la corrección. En 1948 vuelven y les entregan otra vez esas tierras para volver a ver. Entonces esa diáspora judía volvieron otra vez a sus tierras. Y muchos se quedaron por fuera. Esto ya les ha ocurrido en varias veces. ¿Por qué? Porque es un pueblo que Dios los está tratando y los ha estado tratando. Les aconteció cuando estaban en Egipto, salían de las tierras y Dios les decía, adórenme a mí, pero ellos no, querían adorar ¿qué?
sus imágenes, fue terminar, después de ver señales, milagros, prodigios que Dios hacía, ellos, se fue Moisés un momentico y lo primero que hicieron fue un becerro de oro para adorar. Entonces Dios empieza a tener un trato y a veces nos decimos, estos judíos, no, es que nosotros somos igualitos, nosotros somos igualitos, así que no es que no tengamos nosotros problema. Entonces, vuelve otra vez y Dios empieza a hacer un juicio y por mano de Senaquerib, rey, apunten estas fechas, Senaquerib, rey de Asiria, fueron llevados las 10 tribus del norte, ¿sí? Con capital Samaria, fueron llevados y no volvieron. Y en el año de casi 150 años, en el 585 aproximadamente, el rey Nabucodonosor los lleva a cautiverio a Babilonia por un periodo de 70 años y vuelve otra vez y trae. ¿Por qué? Porque Dios está teniendo un trato con su pueblo. Y después, en el año 70 de nuestra era, cuando digo de nuestra era es que es después de Cristo, también viene el príncipe que había de venir. ¿Quién era? Los romanos. Ahí cuando habla del príncipe que ha de venir se refiere al imperio romano, viene y destruye Jerusalén. Y ellos se dispersaron desde el año 70, se dispersaron de allí y volvieron a recuperar. Esto es un milagro. Imagínense, casi 1900 años estuvieron desterrados. Y en el año 1948 vuelven a recuperar esa tierra, volvieron otra vez a dar estado otra vez de Jerusalén. Ahora, todo ese castigo que ha ido aconteciendo y seguro cosas que van a pasar, que van a acontecer, pues son cosas que Dios tiene tratados. Vamos a leer todos, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas? O sea, 7 periodos de 7, que significa ¿cuántos? ¿Trajeron la calculadora? 7 periodos de 7, 490 años. Ahora, sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Llegará un punto donde esto acabará. El castigo terminará. Expiar la iniquidad. Dios perdonará los pecados para traer esa justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso ya lo acabé de explicar anteriormente, lo que les estaba diciendo de que en el tiempo del Señor Jesucristo, pues Él es el que va a traer esa justicia perdurable. Y que la visión será llamada, la profecía será sellada, como quien dice, ya no hay más profecía. ¿Por qué vamos a necesitar más profecías si ya está Jesucristo con nosotros? Ya no hace falta profecía. La profecía ya están cumplidas. Ya se escribió el libro. ¿Le hace falta algo a la Biblia? ¿Le falta algo? No, ya se dio la palabra y está por cumplirse lo que está en el 70 semanas de Daniel, lo que está en Daniel 9 y también las otros que también están en Daniel, lo que está en Ezequiel, lo que está en Isaías, muchas profecías que faltan por cumplirse y lo que está en Apocalipsis, lo que habló Pablo también de la gran tribulación. Todos esos acontecimientos faltan por cumplirse, pero ya la profecía está ¿qué? Escrita, no le falta nada. Como por ahí una persona, no voy a decir su nombre, una mujer dijo que es que hacía falta, Dios le había dado una nueva revelación y le dio un nuevo ¿qué? Apocalipsis. O sea que Dios se equivocó y le hacía falta, entonces necesitó en este tiempo darle un nuevo Apocalipsis. ¿No lo han escuchado? Por favor, vos investiguen, porque si no, por eso es que pasa lo que pasa, que no aprendemos, no entendemos y la gente hace una cantidad de barbaridades y dice cosas y todo lo llegan y las llevan a los púlpitos, las llevan a las iglesias, las llevan a todos esos sitios y la gente aplaude y dice todas estas barbaridades y esto es muy fuerte. Necesitamos, aquí se están levantando hombres y mujeres de Dios estudiosos de la palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Para qué? Para que hablemos la sana doctrina, para que aprendamos y aprendamos la sana doctrina. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, queda claro, y ungir el santo de los santos. Entonces decía que había una corrección en esa interpretación de que no podemos ungir a Jesucristo. Él es el ungido. Cuando Él venga al lugar santísimo, Él, su presencia, su gloria es la que va a ungir el lugar santísimo. Amén. ¿Queda claro? Vamos a empezar a hacer esto rápido, lo voy a empezar a escribir para que entienda. Esto me lo tomé la tarea ayer de trabajar en esto. Por favor, no quiero que, bueno, si pueden lo escriben así, es una parte grande. ¿Semana es igual a qué? Semana en el griego es igual a qué? Hepta. Una semana es igual a qué? Un periodo de 7 años. 7 semanas, habla la escritura, más 62 semanas,
más una semana da un resultado de ¿cuánto? 70 semanas. Periodos de tiempo, o sea que esta semana está dividida los 490 años en 3 periodos. Primer periodo, que está en el tiempo de Nehemías. Segundo periodo está en el tiempo de la muerte del Mesías, hasta la muerte del Mesías. Y tercer periodo es la última semana de la Gran Tribulación. Por lo tanto, son 3 periodos de tiempo en esta profecía. 7 por 7, saquen la calculadora. 7 por 7 más, espérate, 62 por 7, porque la 62 por 7 y 1 por 7, esto sería 7 por 7 igual a 49, 62 por 7, 434, más 1 por 7, 7. Todo esto da un total en años de 490 años. Para que pueda interpretar un poquito mejor, ¿vale? ¿Queda claro? Foto, por favor, porque paso. Por favor, tomen la foto porque ya se pondrán al día. ¿Vale? Porque tenemos mucho que hablar sobre esta enseñanza. Entonces así yo les doy tiempo y pasamos. Vamos a empezar a estudiar sobre las citas bíblicas que acabamos de estudiar. Vamos a empezar a estudiar. Entonces, terminará la prevaricación y se pondrá fin al pecado. Entonces la palabra dice de que se terminará la prevaricación y se pondrá fin al pecado. Escriban esto, por favor. Cuando el pueblo se vuelva con fe al Señor Jesús, cuando el pueblo se vuelva con fe al Señor Jesús, se pondrá fin a la desobediencia y al pecado. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Hay alguien que me pueda decir cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se terminará la prevaricación y se pondrá fin al pecado? Vamos a pensar como teólogos, pensemos, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? En la venida del Señor Jesucristo, en la segunda venida, en ese instante que Él ponga los pies sobre el monte de los olivos, dice la palabra que se abrirá en dos, en ese instante dice que el pueblo se volverá con fe a Jesucristo y lo aceptará. Dice Juan 1:11, a los suyos vinos y los suyos que no lo recibieron, no lo aceptaron. Y después en el 12 dice de que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos le dio potestad de ser hecho ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, cuando ellos vean y se den de cuenta de que ese Mesías era el mismo que había venido y que ellos no lo habían aceptado, pues se arrepentirá y se vendrá al Señor, ese remanente se vendrá ante Dios, y ahí Dios los perdonará y les hará fin del pecado. Se terminará esa prevaricación y se pondrá fin al pecado. ¿Queda claro? B. La iniquidad será expiada. La iniquidad será expiada. Escriban por favor. Cuando el pueblo judío se vuelva con fe al Señor Jesús, cuando el pueblo judío se vuelva con fe al Señor Jesús, recibirá a cambio el perdón por su culpa. Recibirá a cambio el perdón por su culpa. Entonces ellos se van a arrepentir, van a ver que al que traspasaron era el Hijo de Dios, que no lo aceptaron, se van a traspasar y esa iniquidad que ellos llevaban será expiada. Se pagará, el Señor Jesucristo expiará ese perdón. O sea, el Padre es lo que ha hecho con nosotros. Él en la muerte, dentro de la cruz del Calvario, ha expiado nuestras vidas, nuestros pecados, para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. Pues entonces al pueblo judío también esa iniquidad será expiada, para que puedan ser aceptos delante de Dios. ¿Vale? ¿Queda claro? C. La justicia será perdurable.
la justicia será perdurable. La justicia será perdurable. Cuando Israel reconozca a Jesús como su Señor, cuando Israel reconozca a Jesús como su Señor, reinará con justicia por la eternidad. Reinará con justicia por la eternidad. Pero entonces, ¿qué tienen que hacer primero? Aceptarlo, reconocerlo. Esta es la hora que todavía lo están esperando. Están esperando que venga la primera vez. Nosotros lo estamos esperando, ¿cuándo? Por segunda vez. La segunda venida de Cristo lo estamos esperando, porque nosotros, esto yo ya lo he explicado, estas profecías tienen un efecto telescópico, lo llamamos así, o lo llaman muchos estudiosos de Dios. ¿Qué es un efecto telescópico? Nosotros hoy en día miramos hacia atrás y la gente dice de que la iglesia está yendo por un valle. Por un valle va caminando la iglesia, todos estos 2000 años que llevamos, vamos caminando por ese valle. Miramos hacia atrás, vemos una montaña, y miramos hacia atrás y se encuentra allí una cruz. ¿Qué miramos? La muerte de Cristo. ¿Cuándo ocurrió? En el año 0, ¿sí o no? No, en el año 33. Allí vemos la cruz, y por lo tanto allí miramos hacia atrás nosotros como iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Vemos hacia atrás y vemos que en la montaña se encuentra la cruz, la muerte de Cristo. Miramos hacia adelante, otra montaña, Jesucristo viniendo con poder y gloria. Vamos mientras tanto por ese valle, caminando. ¿Qué es lo que ocurrió con esta profecía? Ellos, cuando se escribe esta escritura, ellos miran y no aceptaron al Mesías porque lo querían ver que viniera ya a poner juicio ante los romanos, y quería ya que ya se iba a establecer el reino, y quería venir a un rey que viniera a restablecer su reino, y no aceptaron a un rey que venía a servir y que venía a dar su vida. Eso no lo reconocieron. Entonces, si nos vamos hacia atrás, hacia la escritura, es como si ustedes miraran hacia el cielo y vieran 2 estrellas, y tú desde el cielo las miras y las ves juntas. Pero tú te vas hasta la estrella, la primera que se acerque, y vas a ver que no están tan juntas, sino que están súper lejos. Eso es lo que ha ocurrido con esta profecía. Esta profecía tiene la palabra, la muestra, y ellos la miran como que están juntas ahí, pero nosotros tomamos las 2 partes de la profecía: la muerte de Cristo y la segunda venida. Ellos, cuando reconozcan a Jesucristo, lo van a extender y van a mirar que Él ya había venido y que había sido rechazado por sus antepasados. ¿Vale? D. Se sellará la visión y la profecía. Se sellará la visión y la profecía. Cuando el Rey de toda justicia reine sobre la humanidad. ¿Quién es? Jesús. Cuando el Rey de toda justicia reine sobre la humanidad, todas las profecías habrán llegado a su fin. Todas las profecías habrán llegado a su fin. Ya no hace falta más profecía, ya está Él con nosotros. ¿Sí? Ya claro, o sea que la Biblia es cristocéntrica. Muestra mucho sobre todo lo que ha pasado Jesucristo, todo lo que Él ha vivido. Habla de su muerte, de su resurrección, de su ministerio. Todo es muy cristocéntrica. La Biblia muestra, Él ha estado desde el principio. Bueno, no voy a entrar aquí, que esto es un tema que ya lo hemos estado estudiando en bibliología y en cristología. Entonces, se sellará la visión y la profecía. Cuando el Rey de toda justicia reine sobre la humanidad, todas las profecías habrán llegado a su fin. Que es el último punto. Y no lo puse tal como está en la escritura, sino lo puse yo de la manera para que lo podamos interpretar, porque ya les dije que tenemos que hacer una corrección aquí, en este punto. Se ungirá el lugar santísimo. ¿Qué dice la escritura? De que se ungirá el santo de los santos. Hablando de que tenemos que ungir a Jesucristo. A Jesucristo no hay que ungirlo. Él es el que unge. ¿Cuánto lo creen? Él es el que unge, y por lo tanto su presencia es la que ungirá ese lugar santísimo. Cuando Jesucristo se siente sobre su trono, el templo será lleno de su santa gloria.
Cuando Jesucristo se siente sobre su trono, el templo será lleno de su santa gloria. ¿De cuál templo estamos hablando? El que falta por construirse. ¿Qué hay allí ahora? La mezquita. Una mezquita, la cúpula de la roca. ¿Vale? Vamos a mirar esta profecía. Una cita bíblica para apoyar esta profecía. Ezequiel 43, 1-5. Primero voy a parar a hablar de Ezequiel. Ezequiel también es contemporáneo de Daniel. Él también estaba en Babilonia. También estuvo allí. Por lo tanto, él también estaba allí y Dios también le habló. En profecía le habló. Ahora, como lo vamos a empezar a estudiar, quiero que sepa de que Ezequiel dice que está mirando sobre una visión y él también ve lo mismo que ve Isaías. Ve el tercer cielo, ve a los querubines, ve a los ángeles, ve algo maravilloso. Él queda allí sorprendido viendo toda esa majestuosidad que hay en el cielo. Pero también en Ezequiel 10, ustedes lo van a mirar, lo van a buscar, y escríbanlo por favor, no lo tengo aquí. En Ezequiel 10 vemos de que la gloria de Jehová que estaba en el templo, él mira y Dios lo lleva a ver que la gloria de Jehová se encontraba en el templo. Él en la visión ve que la gloria salió del templo. ¿De cuál templo estamos hablando? El templo que construyó ¿quién? Salomón. Cuando construyó ese templo, dice que la gloria salió del templo y se puso en las montañas, en los montes de Israel. Y después se fue. Entonces, Ezequiel ve que la gloria de Jehová que estaba en el templo se fue. Y después Dios lo lleva para la semana 70, que está haciendo falta, lo lleva para ese tiempo y allí ve cómo la gloria de Jehová vuelve y otra vez se introduce en el templo. Vamos a leer la escritura para poder entender. Y ustedes leen Ezequiel 10 y leen Ezequiel 43, 1-5 y van a entender que la gloria de Jehová se fue y la gloria de Jehová volvió. ¿Ya claro? Vamos a leerla. Me llevó luego a la puerta, vamos a leerlo todos. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y al aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová que entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mira, yo les voy a decir una cosa. Estas profecías son preciosas. Cuando empezamos a estudiar sobre todo esto que estamos estudiando, estas profecías son increíbles. Yo solamente a veces me imagino todas estas cosas y a mí me da mucha emoción. Yo espero que ustedes, cuando empiezan a ver todo esto, la gloria, Dios viniendo otra vez, su majestuosidad viniendo, son profecías que se tienen que cumplir. Entonces vemos que este templo y el que se va a construir, durante siglos, la gloria de Jehová no ha estado. ¿Sí me entiendes? Porque se había ido. Y vemos que la visión del profeta Ezequiel ve que otra vez la gloria de Jehová viene y posa otra vez dentro del templo. ¿Vale? Escriban por favor otro bloque. Estos son los bloques que le digo. Punto número romanos. La profecías y sus divisiones. La profecía y sus divisiones. La profecía y sus divisiones. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes. ¿Está interesante el estudio? Sí. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes. Es lo que habíamos visto en la imagen anterior. La profecía de las 70 semanas se divide en 3 partes. Primero, 7 semanas. Porque dice 7 semanas y 62 semanas. Eso lo vamos a explicar más adelante bien.
Necesitaremos sacar la calculadora. No, mentira. 7 semanas. Segundo, 62 semanas. Y tercero, 1 semana. Entonces se divide en 3 partes. Repita conmigo, 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. ¿Cuántas se han cumplido? 69 semanas. ¿Cuál es la que falta? La de la gran tribulación. Que son muy inteligentes ustedes. Daniel 9:25. Vamos a empezar a estudiar sobre esta profecía. La primera semana, y escriben así, primera semana, 7 por 7 igual a ¿cuánto? 49 años. Y lo vamos a mirar en la escritura. 7 por 7 igual a 49, que son años. Ya estudiamos que no eran semanas, sino son años. Queda claro que esta semana significa que Shabua es un periodo de 7. ¿Queda claro? He ido muy escuelerito hoy porque quiero que aprendan esto y lo puedan mirar, pero nos necesitamos todos aprender esta escritura, y yo sé que va a ser de bendición, y si ustedes no la llegan a entender por alguna circunstancia, vuelven y lo ven y verá que Dios les va a dar esa revelación y van a poder entender. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, entonces dice que va a haber una salida con una orden que va a dar el rey Artajerjes, va a dar esa orden. Dice, hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Las junta. 7 semanas y 62 semanas. ¿Qué pasa? Las junta porque quiere hablar de una y después quiere aclarar sobre la otra. ¿Sí o no? Son hasta el Mesías príncipe. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? De que las 7 periodos, los periodos de tiempo, las 69 periodos de tiempo de 7 años, esos periodos de tiempo va a ser ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta la muerte del Mesías. ¿Sí o no? 69 semanas será la muerte del Mesías y la destrucción de Jerusalén. Ahora, dice, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, juntas. Ahora, se volverá a edificar la plana del muro de tiempos angustiosos. Ahí es donde abarca estas primeras 7 semanas. Estas primeras 7 semanas sucedieron en el tiempo de Nehemías, y es la que vamos a hablar. Escriba, por favor. Las primeras 7 se cumplieron cuando Nehemías recibió la orden de restaurar a Jerusalén. Las primeras 7 semanas se cumplieron cuando Nehemías recibió la orden de restaurar a Jerusalén. La orden la recibió Nehemías en manos del rey Artajerjes en el año 447 aproximado, 452 antes de Cristo. Esa orden la recibió del rey Artajerjes. Si ustedes leen el libro de Esdras, ve que el primero que dio una orden fue Darío, para que volvieran. Le dio esa orden y sacó todos los utensilios que se había llevado el rey Nabucodonosor y se los dio para que los llevara para el templo. Lean Esdras y entienden quién es Zorobabel, quién es Esdras. Leen Nehemías y entienden qué es esto que estamos hablando. Paso y terminamos por hoy. Leemos lo que es Nehemías 2:1-8, y quiero que por favor lo estudien en sus casas y terminamos. Ustedes van a estudiar sobre Daniel 9, los pasajes que les he hablado desde el 20 en adelante, y van a estudiar sobre Daniel 2 porque lo vamos a seguir desarrollando. Entonces leemos todos por favor. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey ¿qué? Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo servía al rey. Entonces él era un ¿qué? Copero, un sirviente. Y vemos que la palabra nos enseña que era un sirviente del rey, pero no cualquier sirviente, era un copero, alguien de confianza del rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, entonces la palabra me enseña de que era un hombre alegre, porque dice que nunca había estado triste delante de él. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo.
No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y le dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Está hablando de que había sido destruida por manos de Nabucodonosor, había sido destruida. Y él está triste porque la ciudad está destruida. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo ayudar? Entonces oré a Dios de los cielos. Mire, está teniendo una conversación y entre la conversación también está orando en su mente, porque está teniendo una conversación y dice: oré al Dios de los cielos y le dije al rey, le respondió: si le place al rey tu siervo, he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces él está pidiendo que le dé una orden para él poder ¿qué? Ir a edificar ¿qué? Jerusalén, los muros, las puertas. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? ¿Sí? Y le agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Entonces él le habrá dicho: voy a ir y voy a viajar y estaré 4 meses, 8 meses, 1 año. Bueno, que al rey le agradó el tiempo y le aceptó. Además dije al rey: si le place al rey que me dé ¿qué? Cartas. Ahí es donde empieza a dar órdenes para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta también para Asa, guarda del bosque del rey, para que me dé maderas para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. ¿Qué dice? ¿Me lo qué? Concedió, le dio una orden. Entonces dice: ¿sabes pues si entiendes de la salida, de la orden? ¿Está entendiendo la escritura? Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios, porque el tiempo se nos ha acabado. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza. Oro, Señor, para que mis hermanos, Señor, puedan seguir meditando en ella, tanto en Nehemías, Señor, 2, del 1 al 8, como en Daniel 9, Señor, a partir del 20, puedan seguir meditando sobre esta escritura para que la puedan mejor interpretar. Y seguiremos trabajando sobre ella en la próxima semana. Gracias por los que nos ven a través de la internet, Señor, también allí los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.